¿Existe el calentamiento global? En un minuto te lo explico. El calentamiento global es uno de los aspectos del cambio climático. En los últimos años estamos viendo que hay varios cambios importantes en el comportamiento climático de todo el planeta. Entonces vamos a hablar de este aspecto, el calentamiento global. Muchos dicen que es natural y muchos dicen que es producido por el hombre. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos. El principal gas que produce el calentamiento global es esa molécula que está ahí, es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono lo que hace es producir lo que se denomina un efecto invernadero. Entonces, fíjense cómo en este gráfico, unas mediciones hechas durante prácticamente 30 años, se ve cómo va subiendo lentamente la cantidad de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Es muy poca, no son más de 300 partes por millón, pero es suficiente como para obtener la temperatura de la Tierra un poco más elevada de lo natural. Entonces, como ven, una cosa es un invernadero y otra cosa es un planeta como Venus, en el cual el 96% de su atmósfera es dióxido de carbono. Es tan grande el calentamiento que produce que se va a la temperatura superficial a 470 grados, más o menos la temperatura de un horno cuando está bien caliente. Y es más caliente que Mercurio, que está más cerca del Sol, que debería ser el más caliente. Así que fíjense que el efecto de la concentración de dióxido de carbono es un tema. ¿Y cuál es el tema del dióxido? ¿No se produce naturalmente? Sí se produce naturalmente. Se produce, por ejemplo, los volcanes producen muchísimo dióxido de carbono. Pero ¿cuál es el problemita? Que la generación de dióxido producido por los seres humanos es aproximadamente 200 veces superior al promedio anual natural. ¿Y eso qué está haciendo? Que haya una concentración cada vez más alta de este gas que produce el calentamiento que estamos viendo. ¿Qué quiere decir que es producido por el hombre? ¿Es antropogénico? Lamento decirles que sí. Por más que en algunos lugares dicen que no es así, fíjense este grafiquito tan bonito que es la cantidad de dióxido de carbono en los últimos, casi el último millón de años, de los 800.000 años hasta ahora. Y fíjense que este gráfico lo que hace es, noten que jamás en los últimos 800.000 años el dióxido de carbono superó esta cota, esta línea que está acá en el medio, que son más o menos 300 partes por millón. Y desde hace 1950 ya superó ampliamente. ¿Qué quiere decir eso? Está producido por el hombre. Por otra parte van a decir, bueno, pero hay papers que dicen que no. Hay papers de investigación que dicen que no, que el hombre no tiene nada que ver. Bueno, fíjense este trabajito qué interesante, este paper publicado en ResearchGate en 2021, y fíjense que dice, lo traduje, más del 99% del consenso sobre el cambio climático causado por el hombre en la literatura científica realizada por pares. O sea que de cada 100 trabajos de investigación sobre calentamiento global que se presentan, uno es que no lo produce el hombre y 99 que sí. Así que parece que estamos medio complicados.